Ahí inició la grabación del CIPROS. Ahí iniciamos. Bueno, un minutito para ver que se conecten los últimos. Después me dice que le cortan esa parte, los minutitos que tengamos extra. Un minutito. ¿Querés que te ayude con la presentación de los profesionales o vos? No, vos? no. Tranqui, tranqui, tranqui. Puedo. Bueno, Muchas gracias. Gracias, Ceci. Bueno, comencemos. Beto, ¿me escuchas bien? Beto. pedirle a Rodrigo que apaguen los micrófonos, Sí, ¿sí? sí. No Dale. haya Sí, sí. interferencia. Ya, ya. Beto, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Ya aparece el doctor Hurtado. Todo el mundo, menos el Beto y yo, por favor, apaguen los micrófonos. Obviamente la doctora Mirta y la doctora Ceci, lo que ustedes quieran, lo que quieran Apagamos. agregar. Beto, ¿me escuchás? El mensajito. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien ¿Cómo estás, ahí? Beto? Sí, Perfecto. ¿Cómo estás, Dame, querido? dame Sí, 30 está segunditos, Beto. Así perfecto. comenzamos. Chicos, bueno, ¿Cómo están? ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Les agradezco el tiempo y la predisposición. Estamos acá en el segundo módulo de capacitación para el servicio de emergencias. Damos gracias a la doctora Coronel, a la doctora Cecilia Teruel, a Lucas Navarro y a todos ustedes por estar acá presentes. El día de hoy tenemos la primera clase, el doctor Beto Hurtado, nuestro neurólogo de guardia, quien va a dar ACV, stroke en urgencias. De ahí seguimos con nuestro jefe de cardiología, el doctor Pablo Pillín, quien va a dar nuestra clase de infarto agudo de miocardio. Y por último vamos a terminar con manejo de urgencias hipertensivas, dada por la doctora Pali de Aro. Las últimas dos clases son clases grabadas. Los doctores no están acá online con nosotros, pero agradecemos inmensamente la presencia de la doctora María José Carrizo, cardióloga nuestra también, quien va a estar para despejar cualquier duda que tengamos. Ahora sí, le pido a todos que apaguen los micrófonos. Comenzamos. Muchas gracias por estar acá, Beto. Muchísimas gracias, Rodrigo, doctora Mirta, Ceci, por la presentación. ¿Me escuchan bien todos ahí, verdad? Perfecto. ¿Pueden ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento? Hola, hola, ¿pueden ver la Todavía pantalla? no. Todavía no, a ver, vamos a ver ¿Pusiste aquí. compartir? ¿Elegiste la ventana, todo? Sí, vamos a ver de nuevo aquí, porque... Pim, pim. Capaz que yo cuando estuve probando lo saqué, entonces lo tenés que hacer de vuelta. No hay problema, es un segundito Sí, aquí. genial. Perfecto, por ahí va. Listo, pueden ver ahora la pantalla que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, pero por el momento no aparece la presentación. Ahora sí, Ah, perfecto, Beto. ahora sí. Perfecto, Sí. excelente. ¿Eso es un Bueno, Power, Beto? es un PowerPoint, sí. Y lo único que te voy a pedir es no pongas en tamaño presentación completa porque ahí vos ves que pasan las diapositivas, pero nosotros no. Así como está perfecto. Ahí, gracias, muchas gracias. Ahí me ven bien, ¿verdad? ¿Lo ven bien? Perfecto. Sí, sí. Bien.
Ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer enorme. Mi nombre es Humberto. Bueno, como Rodrigo ha mencionado, soy médico especialista en neurología. Trabajo, entre otros lugares, en la unidad de ACV del Hospital Padilla, el programa de accidentes cerebrovasculares de la provincia. Y en el día de la fecha vamos a tocar un tema que es por demás importante, harto necesario y muy frecuente. De hecho, es la segunda causa de mortalidad a nivel de nuestro país y la primera causa de secuelas en nuestro país, que es el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular, como ustedes saben, se define como aquella alteración, interrupción del normal flujo sanguíneo, ya sea en general o en una región localizada en el parénquima cerebral, y se clasifica, como ustedes bien saben, en isquémico y hemorrágico. En el día de la fecha vamos a tratar, si bien el isquémico representa el 80% de los accidentes cerebrovasculares, la gran mortalidad se produce por el hemorrágico. Y de hecho, últimamente con el auge que tenemos del ACV isquémico y con la terapéutica que tenemos hoy en día, que es la fibrinolisis endovenosa y bueno, la trombectomía mecánica, tenemos muy presente el ACV isquémico. Es más, muchos de ustedes que trabajan en sus respectivos nosocomios deben saber que el ACV tiene un tratamiento, que la fibrinolisis, cuando es isquémico, puede hasta cierto punto prevenir las secuelas y disminuir la mortalidad del paciente, y este tiempo de ventana terapéutica es de 4.5 horas. Bueno, también existe algo que es el hematoma intracerebral. El hematoma intracerebral, como bien lo deben conocer ustedes, se define como aquella extravasación anormal de contenido sanguíneo hacia el parénquima cerebral. El hematoma intracerebral se produce por un mecanismo en líneas generales que es la alteración del flujo laminar hacia un flujo turbulento en el cerebro. Como pueden ver acá en el video, no sé si se reproduce bien, lo están viendo apropiadamente, en uno de los vasos sanguíneos se produce una alteración del flujo normal hacia un flujo turbulento, que es un flujo desorganizado en los vasos sanguíneos que conduce a una lesión endotelial, a una fragilidad capilar y a una ruptura del vaso sanguíneo con extravasación del contenido hacia el parénquima cerebral. Bueno, hemos dicho que el hematoma representa la gran cantidad de la mortalidad en el ACV isquémico. De hecho, el ACV isquémico, que es el 80%, tiene una mortalidad hoy en día de menos del 30%, mientras que el hematoma intracerebral tiene una mortalidad del 40%. O sea, la mitad de los hematomas intracerebrales se mueren hoy en día hasta con el mejor de los cuidados, ¿sí? Y dentro de los accidentes cerebrovasculares, el ACV isquémico tiene una terapéutica que previene las secuelas, mientras que el hematoma no la tiene. O sea que menos de la cuarta parte de los pacientes, el 25%, tiene una recuperación de las secuelas. Bueno, nosotros hoy en día podríamos llegar a mejorar estas cifras de sobrevivencia y de secuelas, de recuperación, con lo que proponemos que es una sistematización de tratamiento del hematoma intracerebral. Así como el ACV isquémico tiene un tratamiento, digamos, curativo, que es la fibrinolisis, también el hematoma intracerebral debería tener su propio código stroke y su tratamiento también sistematizado. Para comenzar, vamos a clasificar a los hematomas intracerebrales. Y ustedes deben de haber escuchado o leído en nuestras evoluciones como neurólogos que ponemos hematoma intracerebral de localización típica o atípica. Esta es la diferenciación más importante y clave que tienen que tener presente como médicos generales. Los hematomas intracerebrales típicos, que son la gran mayoría, son aquellos que se producen en territorios profundos del parénquima, en donde hay arterias que nosotros llamamos arterias perforantes o lentículo estriadas. Vamos a decirlo, son territorios como los globos pálidos, el putamen, el tálamo, el cerebelo y la protuberancia. Son territorios profundos donde hay predominancia de sustancia blanca y gris, con arterias que son pequeñas, perforantes y tienen una disposición perpendicular a los grandes vasos. En los hematomas intracerebrales típicos, la causa predominante es la hipertensión arterial durante muchos años, la hipertensión arterial crónica. Ahora, aquí, por ejemplo, en este caso estamos viendo una gran arteria, que es la arteria cerebral media, que discurre en el interior del Valle Silviano, y podemos ver que de la arteria, en su tercio medio, parten muchos vasos perforantes pequeños, muchas arterias pequeñas que van a tener una disposición perpendicular completamente al gran vaso. ¿Me escuchan bien ahí, verdad?
Rodrigo, Cecilia. Sí, te escuchamos Sí, perfecto, chicos. bien. ¿Alguien tiene problemas para ver las diapositivas? Yo no veo las imágenes. Yo ¿Alguien más que tampoco, Rodri. tenga? ¿No? Yo te entiendo perfectamente. Yo también. Chicos, ¿Alguien ¿alguien tiene más que más tenga problemas para problemas? verla? Entro de nuevo, corto y entro de nuevo. Eso, me parece que Bueno, sí. Sí, sí. Seguimos nomás. bien, muy bien. Se ve Entonces bien. tenemos ahora esta gran arteria, este gran vaso que va a nutrir a los hemisferios cerebrales, que se llama arteria cerebral media, que tiene arterias que son pequeñas, que son estas que yo estoy acá encerrando en un círculo, que son arterias que van a tener en realidad una disposición geométricamente perpendicular al gran vaso, y esto las va a volver muy vulnerables a la hipertensión arterial. Esa es la etiopatogenia, la causa de los hematomas, ¿sí? O sea, son vasos muy vulnerables a la presión arterial. Ahora vamos a ver aquí. Tenemos tres factores que van a volver a estos vasos vulnerables y que se van a romper en el hematoma intracerebral. El primero y principal, lo hemos mencionado, es su disposición anatómica, geométrica, que es en un ángulo de 90 grados a grandes vasos como la arteria cerebral media. Esta disposición anatómica bastante particular, esta disposición nos vuelve muy vulnerables a un cambio del flujo, ya sea laminar o ordenado en la arteria cerebral media, a un flujo turbulento en las arterias perforantes y pequeñas. Este flujo turbulento tiene la propiedad, ya lo hemos visto en el video al principio, de lesionar el endotelio y volver más frágil al vaso sanguíneo. De tal manera que pasado el tiempo, estos vasos sanguíneos frágiles van rompiéndose, van desgarrándose, extravasando líquido, sangre, y cuando se reclutan estos pequeños hematomas, se vuelve un gran sangrado, un hematoma intracerebral propiamente dicho, que es, bueno, el causante de todos los síntomas y, bueno, de la mortalidad y la movilidad del paciente. Ahora, además de tener esta disposición anatómica bastante particular que lo vuelve vulnerables, también tenemos el diámetro del vaso. La arteria cerebral media es un vaso arteria que están viendo ahí en el valle silviano, en el interior de esta cisura, es muy gruesa, tiene una gran capa media elástica que la protege de los cambios de presión arterial, mientras que los vasos sanguíneos lentículos, estriados o perforantes son muy pequeños. Tiene un diámetro a veces menor a 90 micras, 1 milímetro, lo que los vuelve mucho más vulnerables a los cambios de presión. Además, por último, tenemos directamente el impacto de la columna de líquido, la columna de sangre con una presión arterial aumentada que va cizallando, degradando, va produciendo esta degeneración de la capa media con la producción de una degeneración hialina y una vulnerabilidad de estos vasos pequeños. Ahora, vamos al diagnóstico de estos hematomas. Estos hematomas se van a localizar entonces en sitios donde hay vasos perforantes, ya lo hemos dicho. Por ejemplo, núcleos o ganglios de la base, como por ejemplo el tálamo, que estamos viendo acá en esta tomografía superior y derecha. También se van a localizar en protuberancia, como estamos viendo en la tomografía a la izquierda de la mencionada, y también en cerebelo. Estas localizaciones en donde hay arterias perforantes hacen el diagnóstico de un hematoma típico. Entonces, cada vez que ustedes encuentren un sangrado en esas zonas, estamos hablando que es un sangrado por hipertensión arterial. Ese es el mecanismo y esa es la importancia, que ustedes están seguros de que la causa de este hematoma no es otra cosa sino un hematoma, una hipertensión arterial crónica severa. No es un sangrado producido por un aneurisma, una malformación, un tumor que ha sangrado. No, es un sangrado hipertensivo. ¿Y por qué es esta la importancia? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque justamente el tratamiento va a estar dirigido a esta causa, a la hipertensión arterial, y no al estudio pormenorizado de la causa alterna en neuroimágenes avanzadas. Entonces, ante un hematoma en estas localizaciones, que ya hemos mencionado, ganglios de la base como tálamo, globo pálido, putamen, protuberancia o cerebelo, están viéndolas ahí en pantalla, no son localizaciones tan difíciles de reconocer. Tenemos que la causa es hipertensión arterial y debemos
tratar a la hipertensión arterial como principal mecanismo de acción en frente a estas lesiones. Vamos al hematoma y lo que sucede luego de que se produce. Hemos mencionado que el paciente que tiene un hematoma intracelular típico es un paciente hipertenso crónico con mal manejo, y cuando se produce esta lesión, debido, ya lo hemos mencionado, a todos estos mecanismos fisiopatológicos de alteración de vasos muy vulnerables, se produce esta extravasación de contenido sanguíneo que de por sí, ya por su presión hacia los tejidos normales, por esta lesión necrosante compresiva, ya va a conducir a un daño primario. Es decir, el mismo hematoma va a producir necrosis de las células alrededor cuando va creciendo. Esa compresión mecánica, esa lesión primaria, es lo que tenemos que tratar en primer momento. Es nuestro objetivo de trabajo. O sea, llega un paciente con un hematoma en estas zonas, sabemos que es por hipertensión, no tenemos que dudar. La lesión que se va a producir y las secuelas en el paciente son por el crecimiento, por la compresión del hematoma, por la hipertensión. Entonces tenemos que hacer el objetivo en tratar esa hipertensión arterial. No hay otra cosa. Es lo más urgente y lo más importante. Ahora, en los días subsiguientes, esta misma sangre con la hemosiderina, las citoquinas, van a conducir a una reacción inflamatoria, un edema perilesional. Y esto es lo que va a aumentar más la presión arterial en el paciente, la hipertensión endocraniana, y esta es la lesión secundaria. Pero ya se produce en días. Eso que seguramente ya lo vamos a monitorizar junto con un servicio de terapia intensiva. Nosotros como médicos de emergencia vamos a estar frente a un hematoma en sus primeros momentos y vamos a tener que pensar en la lesión primaria, en la compresión por la hipertensión arterial severa que tiene el paciente. ¿Sí? Vamos. Nosotros proponemos... Beto, se dejó de escuchar. ¿Vos me escuchás, No Ceci? se escucha, no se escucha, Beto. con las secuelas, es un paciente que... Beto, sí. discúlpame, se te cortó el audio los últimos 10 segunditos. Ah, bien, ¿ahí me escucha mejor? Sí, te dejamos de escuchar cuando empezó esta diapo, la solución. Bien, ahí me escuchan todos, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bien, perfecto. Entonces, estamos comenzando a hablar ya no de diagnóstico, sino terapéutica, de tratamiento del hematoma intercerebral. Estamos por proponer, nosotros como médicos neurólogos que hacemos guardias de emergencias, el tratamiento específico del hematoma, ya no un manejo guiado, digamos, por así decirlo, por la sintomatología y las complicaciones del paciente, sino un manejo estandarizado, un manejo sistemático del hematoma, un código hematoma intercerebral. Así como tenemos código stroke, un paciente que llega a un ACV isquémico, sabemos que hay que hacer una tomografía urgentemente, sabemos que se le tiene que avisar al neurólogo en vista de una trombolisis endovenosa, también debemos manejarnos con el hematoma como un código hematoma. Beto, de nuevo no se escucha. Ahí está. ¿Tienes alguna duda? Ahora sí. Ahí sí. Beto, para un segundo, para un segundo que no se te escucha. Beto. Sí, el hospital tiene muy mala señal, pero bueno, eso se va a recuperar. Ahí está, ahí te recobramos, Beto. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, hola. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, el código ACV, el código de hematoma intercerebral, se basa en un estudio para nosotros muy importante como neurólogos que se llama INTERACT-3. Yo sé que para ustedes, bueno, estos estudios randomizados pivotales sonarán medio específicos, pero para nosotros ha sido un estudio que ha cambiado el manejo del hematoma intercerebral. Es un estudio que se ha finalizado en el último tiempo, no es muy viejo, es más bien uno de los más actuales, y en ese estudio se ha llegado a obtener data randomizada de muchísimos pacientes en cuanto a la mejoría de la mortalidad y la morbilidad. O sea que el hematoma intercerebral es grave, tiene mucha mortalidad, pero es prevenible y hasta cierto punto mejorable. Así como el ACV isquémico en su momento decíamos, bueno, es un ACV, el paciente ya se cura. No, hoy día tenemos trombolisis y hoy día también tenemos un código hematoma para manejar. Este código hematoma se basa en el manejo de 3 componentes. El primero y más importante, ya lo hemos mencionado, es el manejo de la presión arterial intensivo, agresivo.
Ya no es como en algún momento planteábamos un manejo basado en objetivos, un manejo basado, digamos, en las complicaciones del paciente, no. Un manejo agresivo de la presión arterial, según el INTERACT 3, valora en un primer momento, antes de pasar a la media hora de llegado el paciente, conseguir iniciar la terapéutica. O sea que el paciente no tiene que demorar mucho tiempo hasta que llegue al manejo de la presión arterial específico. El manejo específico de la presión arterial se sugiere, se recomienda sea con beta bloqueantes como el labetalol, porque tiene un buen perfil farmacodinámico, no tiene, generalmente cuando se retira o se disminuye su dosis, su concentración en la sangre, elevaciones de presión arterial secundarias, no hay de algunos efectos rebotes, por así decirlo. Así que es el fármaco de elección. Generalmente nosotros proponemos un manejo mediante bolos iniciales, 2 bolos de aproximadamente, digamos, media ampolla de labetalol, endovenoso, y luego una colocación de una infusión continua de labetalol para conseguir los valores objetivos de presión arterial. Los valores objetivos de presión arterial son de 130 a 150 de arterial sistólica. O sea que si un paciente tiene más de 150 de sistólica, hay que iniciar la terapéutica, hay que hacerlo prontamente. Y hay que conseguir en la medida de lo posible que baje la presión arterial por debajo de 150 en menos de una hora, ¿sí? Este manejo agresivo de la presión arterial ha resultado, según el INTERACT 3, en mucho mejor valor, digamos, de perfil de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Este control de la presión arterial tiene que ser sostenido durante los primeros 7 días, que son los días en donde se producen resangrados y aumento de la presión arterial, aumento del volumen del hematoma y lesiones primarias y secundarias por edema perilesional. O sea, que tiene que hacerse un manejo agresivo de la presión arterial, se utiliza labetalol y se tiene que hacer de manera rápida, como hacemos con el ACV isquémico antes de las 4.5 horas, con el hematoma antes de los 30 minutos ya se tiene que comenzar. Y en 1 hora se tiene que conseguir por lo menos bajar la presión arterial hasta 150. Ahora, los componentes 2 y 3 ya más o menos los conocíamos, los intuíamos, es el manejo de la hipertermia, de la fiebre. Se postula en el INTERACT 3 que una temperatura mayor a 37,5 se correlaciona con mayor mortalidad, así que tiene como objetivo disminuir la temperatura por debajo de ese valor. Y la hiperglucemia tiene como valores objetivos en pacientes Uy, se corta. Se escucha bien, Beto, ¿no? El Beto es el que me parece que tiene pocas señales, por ahí se pierde. Aguantemos un segundito. Pero me escucha bien. Bien, ahí me escuchan bien, ¿verdad? Perfecto. Ya estamos terminando, no se hagan problemas. Bien, ¿ahí ven la pantalla? Pantalla negra, ahora sí. No, ahora sí. Bien. Listo, entonces vamos a la glucemia. Hemos dicho que tiene que ser un control de la glucemia intensivo también, o sea, agresivo. Tenemos que tener una glucemia en los pacientes diabéticos menor a 180 y en los pacientes no diabéticos hasta 140. Y también tiene que mantenerse durante la primera semana. Ahora vamos a un punto un poco polémico, ¿sí? Durante mucho tiempo los hematomas intracelulares hipertensivos se consideraron de manejo exclusivamente farmacológico médico, por así decirlo. Hoy en día sabemos, según el INTERACT 3, que una consulta neuroquirúrgica no debe demorarse, que debe hacerse por lo menos dentro de las primeras 24 horas, se tiene que hacer, ya sea si el paciente tiene un hematoma de fosa posterior con un bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo y una hidrocefalia secundaria, un drenaje ventricular externo, o si tiene un hematoma supratentorial, la evacuación del mismo sí reúne los criterios clínicos, sobre todo un efecto de masa severa con desviación de la línea media. Esto ha mejorado la mortalidad y la morbilidad de los pacientes en este estudio tan grande. La verdad que este manejo neuroquirúrgico hasta el día de hoy, aún en unidades experimentadas, en nosocomio como en el Hospital Padilla, requiere un manejo muy pormenorizado, individualizado del paciente. Y a eso justamente vamos con lo siguiente. Tenemos que hacer por lo menos un pronóstico de la sobriedad del paciente sin caer en lo que nosotros llamamos profecía autocumplida, ¿sí? O es el síndrome de Cassandra, también le dicen. O sea, vemos a un paciente, ya lo
perfilamos como un paciente con mal pronóstico y ya dejamos de intervenir de forma asidua, agresiva con él, y obviamente que se va a complementar ese pronóstico. El paciente sin un tratamiento agresivo intensivo va a tener una mala evolución. Entonces, no tenemos que hacer esto con los hematomas porque hemos demostrado con el INTRA3 y otros ensayos pivotales que la mortalidad y la morbilidad pueden disminuirse, ¿sí? Entonces, si bien tenemos este score, que es el score de ICH, para predecir, darle un pronóstico al paciente hasta los 30 días, no tiene que ser esta valoración muy precoz y todavía no dinámica, sino que tiene que todo el tiempo reevaluarse al paciente. Este score, así llamado ICH o ICH score, se basa en los puntos que tienen que ver con el Glasgow o estado de conciencia del paciente, el volumen mayor o menor a 30 milímetros del hematoma, la presencia de volcado intraventricular, la localización infratentorial del hematoma y la edad del paciente. Si tenemos en cuenta estos factores y tenemos presente más de 1, 2 y hasta 6 de los puntajes, la mortalidad va aumentando, ¿sí? O sea que un hematoma de fosa posterior mayor a 30 milímetros con volcado intraventricular con un deterioro de la conciencia severo en un paciente mayor de 80 años es un paciente que tiene una mortalidad mayor al 100%, por ejemplo, ¿sí? Pero como les menciono, si bien este score es uno muy utilizado, de hecho los neurólogos lo precisamos en casi todos los pacientes con hematomas típicos hipertensivos, no tiene que ser dinámico, no tiene que ser estático, sino que todo el tiempo vamos revalorando a los pacientes porque esto puede cambiar. Pueden estar con un score ICH muy elevado, con mucha mortalidad, y eso cambiar si nosotros manejamos de forma agresiva al paciente. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta o duda? No sé si alguno tiene experiencia con hematomas en su nosocomio, si tienen alguna pregunta de algún paciente que hayan visto recientemente. Beto, entonces debemos bajar inmediatamente la tensión arterial, podemos usar la betalol y seguir con qué otra sustancia. Generalmente el manejo de la presión arterial agudo, intensivo, de las primeras 48 horas, se hace con betabloqueantes, con la betalol. Luego, posteriormente, el manejo ya no es con hipertensión de este tipo permisiva, como decimos, sino que ya es con medicación oral y en la sala. Pero en las primeras 48 horas el manejo es endovenoso porque es fácilmente modificable, ¿no? Así si le ponemos un medicamento que dura 12 horas en la sangre, y bueno, la presión arterial baja demasiado y le producimos al paciente edema perilesional por hipotensión arterial. En cambio, en las primeras 48 horas con los beta bloqueantes podemos modificar esa presión arterial de forma dinámica. La infusión continua con la betalol es lo que se suele utilizar, recomendar también asimismo cuando los bolos iniciales, que son 2 bolos de media ampolla, no han funcionado. O sea que supongamos que están ustedes en Tafí del Valle, están en Tranca, están en lugares alejados donde lo único que tienen es un tomógrafo, no tienen neurólogo, la ambulancia va a demorar un montón. Lo que tienen que hacer apenas reciben un paciente con un foco motor y ven una imagen hiperdensa, un hematoma intersticial, es el manejo agresivo de la presión arterial. No con diuréticos, no con furosemida, tratemos de no con bloqueantes ARA2 o IECA como el enalaprilato, sino con beta bloqueantes, de preferencia la betalol. ¿Qué hacen? Dice la enfermera. Enfermera, pase media ampolla de la betalol en bolo. Suficiente. No es que tienen que tener una bomba de infusión sí o sí, no es que tienen que tener un medicamento rarísimo que tienen en el palillo, no. Un labetalol, media ampolla, y con eso ya están haciendo mucho por el paciente. Porque recordemos que la mortalidad y la morbilidad van a cambiar si se instituye este tratamiento, este medio bolo de labetalol en la primera hora del paciente, apenas entra el paciente, ¿sí? De hecho, acá tenemos en pantalla los tiempos propuestos por el INTRA3 para conseguir una menor mortalidad en los pacientes, que son que el paciente reciba tratamiento médico en menos de 10 minutos, contacte con el médico, que el paciente en la medida de lo posible tenga una tomografía antes de la media hora y que el paciente tenga en contacto con un especialista que pueda ver esa imagen como un neurólogo o un imaginólogo en menos de 45 minutos, ¿sí? En la medida de lo posible, siempre cuando tengan un hematoma intersticial, traten de ser agresivos con la presión arterial y desde un comienzo. Acá proponen, por ejemplo, que tengamos un tiempo antihipertensivo desde la entrada de la puerta, menos de 60 minutos, menos de 1 hora, ¿sí? No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre esto, alguna duda que tenga sobre ACV y Kemgo. Sí,
Dime, Acá Rodrigo. están consultando los chicos en el caso de que Sí. llegara un paciente con bradicardia o un paciente con, por ejemplo, un broncoespasmo severo. ¿Qué otra alternativa habría para no usar la betalol y Sí. evitar los efectos adversos? En ese caso podemos utilizar, y ya bueno, va a requerir una bomba de infusión, va a requerir un manejo con enfermedad un poquito más específico, nitroprusiato de sodio, o también tenemos nitroglicerina NTG. Se propone ya en esos casos utilizar una infusión continua con 2 ampollas de cualquiera de los dos en 250 de dextrosa e iniciar a 11 mililitros hora. Esos casos, digamos, generalmente no son los usuales porque los hematomas intracelulares suelen conducir a taquicardia con una reacción adrenérgica muy importante. ¿Por qué? Porque recuerden que el hematoma conduce a una hipoperfusión perilesional y el cuerpo interpreta esa hipoperfusión como falta de presión. Entonces, aumenta la presión arterial paradójicamente para tratar de perfundir un cerebro que en realidad va a sufrir más porque el hematoma va creciendo con esa presión. Es un mecanismo de compensación anómalo. Pero sí, NTG y NPS, 2 ampollas en 250 de dextrosa, iniciar a 11 mililitros hora, son las alternativas que tenemos, pero requieren un poquito más de conocimiento de enfermería, una bomba de infusión. Por eso el betalol, que está tan distribuido, tan ubicuo, es de muy fácil manejo y es una medicación muy noble para nosotros. Perfecto, perfecto, Beto, muchas gracias. No, por favor, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que muchos de ustedes tienen ya ahora centros que son periféricos, muchos sin tomografía, pero hay muchos otros que ya están teniendo tomógrafos nuevos, se están instalando, y por ejemplo Concepción, quizás algunos de ustedes de Concepción, y si bien no son intensivistas, no son neurocirujanos, bueno, podemos llegar a tratar un hematoma intracerebral de una manera rápida, efectiva, y disminuir la mortalidad del paciente con una simple manera como es la colocación de un antihipertensivo. No hay que tener miedo al manejo de la presión arterial, hay que ser agresivo. Bueno, bueno, bueno. Chicos, ninguna pregunta, ninguna duda. Por supuesto. Bueno, yo creo que estamos, una cosa sí, si me permiten agregar, yo creo que lo más importante que tenemos que sacar acá, chicos, es un llamado de atención a los emergentólogos, a los clínicos de shock room. Llega el paciente, se le hace la tomografía, es igual o hasta más importante en ese caso el rol del emergentólogo mientras esperamos que el neurólogo vea las imágenes, que seamos nosotros los que coloquemos la medicación antihipertensiva, que seamos nosotros los que controlemos que el PHP esté con dextrosa, que no esté con solución fisiológica. Necesito que nosotros nos empecemos a hacer partícipes de esto, que como dice el Beto, somos igual de importantes y acá el tiempo es lo que prima, Es ¿sí? cerebro, el tiempo es vida, el tiempo son secuelas, no hay que tenerle miedo al hematoma, más bien hay que ser rápidos para tratarlo, ¿sí? Así como ustedes ven un acidez isquémico o sospechan un acidez isquémico y dicen hay que hacer trombolisis, esto es lo que se propone hoy en día. Ser agresivos con el hematoma para que estos pacientes lleguen a sobrevivir y no tengan tantas secuelas, ¿sí? Bueno, vamos terminando. Acá tenemos, bueno, las conclusiones que ya hemos ido mencionando: integrar un código de hematoma intracerebral, o sea, no solo un código ACV, un código stroke, sino un código de hematoma, en donde haya 3 componentes: manejo agresivo de la presión arterial con la betalol, manejo de la temperatura y manejo de la glucemia. Ahora, tenemos por último los hematomas que son de localización atípica, que son aquellos hematomas que no están en el tálamo, en el núcleo lenticular, en la protuberancia o en el cerebro. Esos hematomas que pueden estar en cualquier otra parte, que por ejemplo pueden ser lobares, como estamos viendo aquí en esta gráfica, perdón, ahí, que son, digamos, hematomas que comprometen a casi todo un lóbulo cerebral, o que son hematomas localizados en regiones como el lóbulo frontal, en los ventrículos. Bueno, estos hematomas están causados no por el mecanismo que hemos mencionado, que son arterias perforantes expuestas a presión arterial, sino por otras lesiones vasculares. Le hace aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas, cavernomas, tumores que han sangrado, trombosis venosa cerebral. Estos hematomas que están en otras zonas, como la que están viendo acá en la pantalla en la figura, requieren ya un estudio agresivo, específico, manejado por un neurólogo. Entonces, cuando ven un hematoma que está en estas otras zonas, sí hay que estudiarlo, hay que derivarlo a una zona, a un centro de mayor complejidad.
En cambio, un hematoma intracerebral hipertensivo en un centro con terapia intensiva, en un centro que tenga la betalol, que tenga un intensivista, un médico emergentólogo avezado, un médico de guardia avezado, se puede manejar hasta cierto punto, porque como están viendo, no requiere un estudio pormenorizado, no hay que sospechar un aneurisma, es hipertensión y punto, entonces hay que manejarla. Estos hematomas, en cambio, requieren angioresonancia, angiotac, arteriografía cerebral para determinar la causa puntual y tratarlos. No sé si tienen alguna duda al respecto, alguna pregunta. Yo lo que te quería preguntar, Beto, es si en este tipo de hematomas se hace de manera arreglada y sistemática medicamento antiedematoso. Bueno, es una consideración muy válida. Generalmente depende de dos cosas, digamos, de la etiología que se sospecha. Si, por ejemplo, es un tumor que ha sangrado, se suele preferir el manejo con antiedematosos. Si en realidad es más bien lo otro, por ejemplo, una angiopatía amiloidea, que es, así como existe el beta-amiloide para el Alzheimer en las células y en el espacio intercelular, hay un beta-amiloide que se deposita en las arterias y conduce a fragilidad y ruptura. Esta angiopatía amiloidea se prefiere que se maneje no con antiedematoso, y también está la otra consideración, que es justamente el paciente, si está con signos severos de hipertensión. Nosotros tenemos, digamos, un teorema que es el teorema de Monro-Kelly, que deben conocer ustedes, que es básicamente un continente inextensible, una caja dura de madera, que es el cerebro, el cráneo, la calota craneana, con un contenido que va variando, que es tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y sangre. Si aumenta la presión intracraneal es porque aumentó uno de estos, por ejemplo, aumentó la sangre en este caso, entonces disminuye, por ejemplo, el contenido líquido cefalorraquídeo, se producen alteraciones hemodinámicas, compresión del tejido e hipertensión endocraniana. Entonces, en esos casos, si hay un teorema de Monro-Kelly alterado, se prefieren los antiedematosos. Si no lo hay, no es necesario, no es algo sistematizado. ¿Alguno tuvo un caso de estos, de hematomas atípicos? ¿Alguno tiene alguna pregunta sobre estos? Son ¿Tenés libres, alguna duda? chicos, de activar el micrófono, el que quiera. Sí, cualquier duda que tengan, pregunten, no sean tímidos, ¿ah? De otros centros, sobre todo del sur, Trancas, de otras partes de la provincia, siempre tienen hematomas y bueno, por ahí manejarlo de forma más agresiva e intensiva en su centro le va a reparar mucho mayor practicidad que sí o sí buscar una derivación pronta, porque por ahí a veces las ambulancias demoran mucho. Bueno, Beto, se ve que está clarísimo. Bien. Este, desde ya te agradezco un Ahí montón por esta estamos. clase muy sencilla. Sí, Sí, para terminar, digamos acá, en la primera diapositiva y en la última que están viendo acá, ahí hacemos John Keats, que es un médico del siglo XIX, que también, bueno, era un escritor muy conocido, muy famoso, que él postuló que la verdad y la belleza son una sola. Entonces yo, de alguna manera, quisiera que esto lo vayamos como asimilando. Si bien no todos somos dueños de la verdad, pero se corta para terminar. Ahí está. Básicamente que el manejo agudo de la presión arterial intensivo-agresivo tiene que de alguna forma quedarnos como una realidad, como una verdad, para que podamos obtener mejores resultados en mortalidad y morbilidad. Yo estoy seguro que a más de uno de ustedes que están escuchando en este momento que el manejo tiene que ser de manera agresiva, les suena mucho más apropiado, mucho más, de alguna forma lógico, que estar simplemente alejando a un paciente en espera de una derivación a una terapia intensiva o a un shock room que va a demorar horas mientras el paciente va deteriorándose cada vez más, ¿sí? Así que eso es lo que quería dejar como mensaje, que tenemos que en la medida de lo posible tratar de reconocer prontamente estos hematomas, estos ACVs, y manejarlos de forma agresiva e intensiva. Listo. perfecto. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, desde ya muchísimas gracias al doctor Humberto Hurtado por empoderarnos siempre a los médicos generalistas, a los clínicos, a los enfermeros y a los kinesiólogos. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, me gustaría ir pasando a la otra clase. Muchas gracias por todo, Beto. Gracias como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable, en verdad, gracias. Bueno, chicos, ahora vamos a empezar con la segunda parte de este módulo, que es lo que es cardiología.
Primero va a ser la clase del doctor Pillín de infarto agudo de miocardio. Si me dan 2 minutitos. Acá estamos. ¿Me ven ahí mi pantalla? Sí, Perfecto. ¿Se ve en pantalla completa? sí. Perfecto. Comenzamos con la clase. Buenas tardes, soy el doctor Pablo Pillín, soy médico especialista en cardiología, tengo el agrado esta tarde de desarrollar el tema infarto agudo de miocardio en esta jornada de capacitación para el servicio de emergencia. Recordar un poquito que el síndrome coronario agudo se subclasifica con elevación del ST en infarto y sin elevación del ST en angina inestable o IAMNO-Q, que de otra forma de presentación puede ser la muerte súbita y que esto va a depender del grado de obstrucción de la arteria coronaria, el infarto secundario a la oclusión total de la arteria coronaria y que se manifiesta por dolor de pecho, anginoso o equivalente, por elevación de marcadores serológicos como troponina y CPK y por cambio electrocardiográfico que es el nivel del ST. Con 2 de estos 3 criterios se hace el diagnóstico. Un poquito de estadística: es la primera causa de muerte en el mundo y en nuestro país. Está asociado fuertemente a hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y diabetes. El registro Argenviam, que es un registro nacional, arroja que en nuestro país el 92% de los pacientes recibieron en el contexto de un infarto agudo de miocardio algún tipo de tratamiento de reperfusión, STK, angioplastia, cirugía. De ellos, el 70% recibieron principalmente angioplastia primaria, que es el tratamiento de elección, un menor porcentaje, un 2 o un 3%, tratamiento fármaco-invasiva, que ya voy a explicar qué es. La mortalidad intrahospitalaria en el contexto de un infarto en nuestro país ronda alrededor del 8,8%, depende si son reperfundidos o no. Y más o menos un 30% de los pacientes que con infarto concurren a un centro de emergencia son derivados. Los pacientes con mayor riesgo son los que tienen los factores de riesgo ya conocidos por nosotros, que son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el estrés, el tabaco, la diabetes, el sedentarismo. Que clasifico universalmente el infarto según su fisiopatogenia en 5 subtipos. El primero, el más frecuente, que es una placa aterosclerótica que se accidenta y por un trombo sobreimpuesto tapa la arteria coronaria. Otras causas menos frecuentes son el vasoespasmo de la arteria coronaria, que genera lo que se llama la angina perimetral, o la disfunción endotelial en el contexto de pacientes que se infartan por consumo de cocaína. Un tercer mecanismo menos frecuente es una placa aterosclerótica que progresa en su grado de obstrucción hasta hacerse tan severa que genera la obstrucción total. Una cuarta causa menos frecuente es una disección coronaria que se genera un desprendimiento de la íntima intermedia con una obstrucción intraluminal y un subsecuente infarto. Y el quinto es el que se produce por un aumento del consumo, como por ejemplo en casos de anemia, tirotoxicosis, etc. Donde es importante entender la fisiopatogenia, ya que en estos casos el tratamiento va a estar orientado a bajar el consumo de oxígeno por el músculo cardíaco, corregir la anemia, tratar la tirotoxicosis, bajar la frecuencia cardíaca. La isquemia miocárdica conlleva una alteración del metabolismo celular que termina degenerando una necrosis del tejido miocárdico y una producción de una escara, todo como consecuencia de la obstrucción de la arteria. Los síntomas pueden ser insidiosos o agudos, se presentan con el característico dolor opresivo en precordio o en cara anterior del tórax que va a la mandíbula, al cuello, los hombros, etc.
Generalmente el infarto dura 20 o más minutos y se puede acompañar de síntomas vasovagales como náusea y sudoración. En el examen físico nos encontramos un paciente ansioso, con disconfort, sensación de muerte inminente, puede tener un movimiento disquinético del ápex, la aparición de un R4, una IM aguda y presenta signos de congestión como Rale, Vivasale. También se puede presentar en el contexto de un infarto del ventrículo derecho con descompensación hemodinámica del mismo, un paciente que por falta de precarga al izquierdo debe encontrar con un paciente hipotenso, sin Rale y con involucración yugular. Este paciente característico es importante porque el tratamiento va a estar principalmente dirigido a darle volumen y no dilatadores como la dobutamina para mejorar su función del ventrículo derecho y restablecer el flujo o la el infarto agudo del miocardio, aparte de la clínica, se diagnostica con el electro. Dentro del electro de 12 derivaciones, yo voy a tener que en D1, D2, D3 voy a ver en la cara inferior, que generalmente se irriga por la corona derecha, y cuando tengo un supradenivel en estas derivaciones, tengo un infarto inferior. Cuando es en la cara anterior de B1 a B6, generalmente la arteria responsable es la arteria descendente anterior, y el supradenivel lo voy a ver en esas caras. También en el infarto inferior con compromiso hemodinámico del BD, yo voy a extender las 12 derivaciones con B3 y B4R, que el reparo anatómico son las mismas de B3 y B4 izquierda, solo que del lado contralateral, y me hablan de un infarto cuando tengo supra en esas derivaciones del ventrículo derecho, y cuando clínicamente está hipotenso, sin ingurgitación y con ingurgitación yugular, acuérdense de que cuando el infarto no se reperfunde, desaparece la R, aparece una Q y aparece una evolución de su infarto con un Q inferior, depende de la cara que se haya afectado. Es diferente el electrocardiograma en un infarto en etapa aguda como crónica. En la aguda va a tener un supradenivel del ST, luego va a empezar a desaparecer la R, va a aparecer una onda Q que va a ser patológica, que va a ser más del 25% de la onda R, y va a dejar una secuela que es un QS o un QR con falta de progresión de R. En la cara, donde el paciente que tienen también en un electro basal, un bloqueo de rama izquierda, crónico, por ejemplo, donde es diferente el electro. Tengo un QRS ancho, más de 0,012 segundos, con una característica de que tengo ya un supra de nivel del ST en B1 y B2 y un infra de nivel en B5 y B6 con una R empatada. Cuando tengo un paciente que tiene este electro crónico y presenta dolor, o no sé si lo tenía previamente y está con dolor, y al hacer el electro, los criterios que se llaman de Garbosa para saber si el paciente se está infartando o si ese electro es representativo de infarto. Entonces, acuérdense que B1 y B2, yo tengo un supradenivel en un electrobloqueo de rama izquierda, si ese supradenivel es más de 5 milímetros, es subjetivo que es un bloqueo de rama en el contexto de un infarto, o si ese supradenivel en vez de ese supra es infra en B1 y B2, o el infradenivel que yo tengo comúnmente un bloqueo de rama izquierda crónico, pasa a ser supra en B5 y B6, son criterios que me dicen que en el contexto de un bloqueo de rama izquierda y dolor anginoso, me está hablando de que es un infarto. Otro método para otras patitas diagnósticas son los biomarcadores. Se utiliza la troponina TI, la troponina T tenemos en nuestro hospital. La CPK-MB se puede utilizar en un centro donde no se dispone. Son el indicador más sensible y específico. Aparecen cuando el método bioquímico de análisis es cuantitativo y ultrasensible a las 2 horas del inicio del infarto, del daño miocárdico. El mejor método para hacer diagnóstico y ante la evidencia clínica de elevación de dolor o de manifestación electrocardiográfica, la troponina nos pone
En el hospitalario, como no se cuenta de troponina, en general se basa en la clínica y en el supranivel del ST, que tienen que ser de 2 milímetros de elevaciones precordiales y de 1 milímetro en cara inferior. Y ante un paciente con infarto, plantean dos preguntas cardinales. Primero, ¿cuál es la probabilidad de que ese paciente esté cursando un síndrome coronario? Y en caso de que lo esté cursando, ¿qué probabilidad tengo que ese paciente se complique con una arritmia, con una muerte súbita, con insuficiencia cardíaca? ¿Qué haciendo esto? No. Chicos, por favor, apaguen los micrófonos. No sé quién tiene prendido el micrófono, chicos. ¿Ya estamos? Bueno, seguimos. El diagnóstico inicial en la guardia debe ser menos de 10 minutos, yo tengo que hacer el interrogatorio y el electro de 12 derivaciones, ampliarlo con B3, B4R si sospecho de infarto inferior, solicitar biomarcadores como troponina ultrasensible, saber que a las 2 horas ya tengo la elevación de la misma, hacer una radiografía tórax para buscar síntomas de congestión y un ecocardiograma donde puedo ver inicialmente durante el dolor. Esta es una curva que nosotros usamos en cardiología comúnmente para expresar cómo a medida que va pasando el tiempo, el porcentaje de músculo salvado es menor, por lo que la sobrevida se va disminuyendo también. Entonces es una patología que cuando más tiempo pasa, la arteriotroida, con esto determinante pronóstico en estos pacientes, la cantidad de músculo que se encuentra amenazado, por ejemplo, si yo tengo una obstrucción en la arteria descendente anterior, si es proximal, tengo más músculo amenazado que si es distal. La presencia de circulación colateral en los pacientes que ya tienen isquemia crónica buscan otra forma de llevar la sangre al músculo cardíaco, eso se llama circulación colateral, y cuando la tienen, toleran más estos cuadros. También el tipo de isquemia Licenciado Rodríguez, por favor, ¿puede apagar el micrófono? Gracias. si reperfundice es peor, y esta clasificación que se llama de Kimball nos habla un poquitito de cuando ingresa el paciente con un infarto, qué puedo esperar de ese paciente en su mortalidad. Si el paciente no tiene signo de congestión, hemos dicho que tenemos una mortalidad entre un 6 y un 8%. Pues si ya empieza a tener tercer ruido, la mortalidad se va cercana al 18%. Si ya tiene edema agudo de pulmón, es casi un 40%. Y si tiene yo cardiogénico, tengo un paciente que probablemente se nos muera, porque la mortalidad es de los... Bueno, pararnos al paciente, defender al paciente, saber qué es lo que le puede pasar y cómo enfrenta la situación, el informe familiar y demás. La isquemia, que se manifiesta clínicamente como angina, lleva a una necrosis y posteriormente a una escara, lo que deja una secuela en nuestros pacientes si no estamos a tiempo. Precozmente, el paciente con angina, en el contexto de un infarto, puede diagnosticarse con una disminución de su función de diástole o de relajación. Posteriormente, con el correr del tiempo, empieza a afectarse la contractilidad en forma sectorial en la zona cuya arteria se está tapando, y luego aparece la alteración electrocardiográfica, un poco para saber que si tengo un paciente con algo, con el eco, antes de que tenga las manifestaciones electrocardiográficas, ya puedo hacer el diagnóstico. Un concepto importante, la elevación del ST, infarto transmural, la onda Q no quiere decir que si existe todo el tejido muerto, si continúa con dolor, se debe reperfundir. La depresión del ST o los cambios en la onda T no son infarto transmural. Y en B3 y B4R, cuando tengo un supradenivel, es un infarto del ventrículo derecho. Y si se acompaña de hipotensión y plétora yugular y silencio ocultatorio o ausencia cerebral en el pulmón,
Es un compromiso hemodinámico del vedette, tengo que tener cuidado con los vasodilatadores y cuando tengo dudas diagnósticas no olvidar que hay una estrategia que se llama unidad de dolor torácico, donde yo lo interno al paciente, lo evalúo, le hago electro, le pido laboratorio, troponina y voy viendo durante la evolución si el diagnóstico cambia a un síndrome coronario o no, lo descarto o hago otro diagnóstico. Un paciente me llega a la guardia, primero hago un acceso venoso, lo conecto a un monitor multiparamétrico, lo tengo con acceso a un cardiodefibrilador, con el potencial riego, mejoro su saturación si está por debajo de 90 con el aporte de oxígeno. Y como ha explicado que básicamente la causa más prevalente que el infarto tipo 1 es una placa aterosclerótica que se accidente y genera un trombo que tapa la arteria. La aspirina y el clopidogrel como antiagregantes tienen un mecanismo crucial. ¿Cómo se administra la aspirina? Si el paciente no lo viene tomando, se hace una carga de 300 miligramos y con el clopidogrel igual 300 miligramos. La tableta viene de 75, se dan 2. Y se puede dar nitrato en el caso de que el paciente esté hipertenso para disminuir el consumo de oxígeno y mejorar la perfusión miocárdica. Para el dolor también se puede utilizar morfina. El objetivo en estos pacientes con infarto principalmente es restablecer el flujo coronario lo antes posible para disminuir los daños del músculo que sean irreversibles. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con una angioplastia con balón, si dispongo, y eso lo tengo que hacer rápido, en menos de 60 minutos ya se tiene que estar poniendo el stent en hemodinamia, porque lo tengo que avisar inmediatamente cuando me encuentro con un diagnóstico de un infarto con supra. Si es sin supra, no se llama hemodinamia y se hace tratamiento médico y estratificación del riesgo. Si no tengo hemodinamia, le puedo hacer un trombolítico. Ese trombolítico, si lo dispongo, lo tengo que hacer antes de los 30 minutos de que el paciente ha ingresado. Y si tengo la posibilidad de derivarlo a un centro dentro de los 120 minutos de inicio del dolor, en donde le van a hacer una angioplastia directa, lo derivo. Si es más de 120 minutos, le hago que tiene un beneficio científico. La usamos cuando no entra en hemodinamia directamente o ya la ponemos en hemodinamia después de la punción para evitar sangrado del sitio de punción. Las experiencias han demostrado ser un poquito mejor y más estable que la de bajo peso. Se usa la que se puede, la que se disponga. La nitroglicerina, en caso de que el paciente esté hipertenso, alivia los síntomas, mejora la congestión venulocapilar, disminuye el consumo de oxígeno. Tengo que tener cuidado en el paciente, como hemos dicho, que tenga infarto del ventrículo derecho con potencial compromiso hemodinámico o que hayan usado sildenafil o tadalafil. Puedo valerme de IECA o agonista del receptor de angiotensina en los pacientes que estén. El tratamiento específico es angioplastia, trombolisis y revascularización en algunos casos. La angioplastia es básicamente con un balón mediante un acceso vascular, ya sea por femoral o por radial, pasar una guía, atravesar la lesión aterosclerótica, poner un balón y implantar un stent. El tratamiento de elección es el stent, la apertura de acceso radial y tiene que ser rápido, en menos de 60 minutos que ingresó el paciente ya tiene que tener. Acuérdense de que si no tengo stent y tengo trombolisis, va a haber dos escenarios. Uno donde yo lo puedo derivar a otro centro y que en menos de 120 minutos de que inició el dolor en ese centro le pongan un stent, lo derivo. Si no puedo hacer eso porque pasa más de 120 minutos, hasta que llegue al centro le pongan el stent, le hago un trombolítico. Tengo el STK, el Alteplase, el Altilice. En nuestro hospital tenemos hoy el Alteplase, 30 minutos del Alteplase. Político, tienen complicaciones que son hemorragias, reacciones alérgicas, enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo se administra? La estreptoquinasa
tiene un frasco vial de 1,5 millones, se lo diluye en 200-250 centímetros de fisiológica y se lo pasa en el menor tiempo que la hemodinamia del paciente lo permite. Como es vasodilatador, si la presión baja hay que bajar un poco la velocidad de difusión. El lactilice es un poquito mejor, se requiere mucho paciente tratado para ver ese beneficio con respecto a la streptokinase, es más caro. En caso de que decidamos usarlo, se pasa 15 mililitros en un bolo rápido, 50 mililitros en una infusión de 30 minutos y luego 35 mililitros restantes en la hora siguiente. Acuérdense que la presentación son 2 frascos de 50 miligramos cada uno, con un diluyente de 50 mililitros y se arman los 100 mililitros de contexto de infarto. Criterio de exclusión, que tenga un sangrado activo, una úlcera, un ácido isquémico en los últimos 2 meses, un antecedente de una ACV hemorrágica. Y por el paciente que decidamos hacer estética, que hayan tenido estética en los últimos 6 a 9 meses. Los tiempos objetivos son, desde el primer contacto médico hasta que se hace el electro, menos de 10 minutos, tengo que tener un diagnóstico, desde el primer contacto médico hasta que inicio la trombolisis en no más de 30 minutos, y el tiempo de transferencia, si decido pasarlo a otro centro donde lo van a angioplastiar, tiene que ser basado en que ese tiempo va a ser menos de 120 minutos de que inicie los síntomas hasta que le ponen el stent. Luego de que yo le he hecho el trombolítico, si es exitoso, yo puedo hacer lo que se llama terapia fármaco-invasiva. Yo he resuelto el coágulo sobreimpuesto a la placa inestable, pero queda la placa que estaba antes de que se haya hecho el trombo y la haya tapado la arteria. Entonces, para perpetuar esa apertura, yo dentro de las 2 y las 24 horas siguientes a la trombolisis, tengo que ponerle un stent. Eso se llama terapia fármaco-invasiva. Es buena y sirve como una estrategia cuando no dispongo de angioplastia directa. También recordar que puede pasar que le haga la trombolisis y el paciente no responda, entonces inmediatamente lo tengo que mandar a poner un stent porque no me queda otra, y eso se llama angioplastia de la cirugía de revaporización. El centro que disponen de urgencia 724 365 es una opción para los pacientes que tienen lesión de tronco o con gran área de isquemia y que estén sintomáticos. Consiste en hacer un puente, interponer un puente arterialo-venoso y saltear la lesión coronaria. Los más frecuentes son desde la mamaria interna a la descendente anterior, pero también puede ser venoso hacia la obtusa marginal, hacia la corona derecha. Saber que en algunos casos puedo requerir como complicación del infarto que el paciente tenga un bloqueo AV completo o de tercer grado con esta hemodinámica, requerir la colocación de un marcapaso transitorio que después del infarto, de la repercusión del infarto, si persiste, del alta, yo tengo que asegurarme que ese paciente se tiene que ir con un tratamiento farmacológico que entra dentro de lo que nosotros llamamos prevención secundaria y disminuye la probabilidad de que ese paciente vuelva a tener otro infarto, que es que se tiene que ir de alta con aspirina, con clopidogrel, para evitar que el ETEN se le tape por lo menos 12 meses después de que sea dado de alta, con beta bloqueantes si su presión lo requiere, con IECA o ARA2, también si su presión no lo contraindica, con estatina, que tiene un efecto pleiotrópico, que estabiliza la placa y que disminuye también el riesgo de reinfarto, y que tiene que ser básicamente estatina a alta dosis. Rosuvastatina 40 miligramos por día, atorvastatina 80 miligramos por día, o la combinación con ezetimibe de rosuvastatina 20 más 10 de ezetimibe, o 40 de atorva con 10 de ezetimibe. Cuando los pacientes tienen una fracción de eyección deprimida, también se le agrega antiendosterónico, que cumplen una función de antirremodelante y disminuyen el riesgo de que estos pacientes se nos dilaten en el tiempo. Controlan los factores de riesgo, deriva la rehabilitación cardiovascular y a control con cardiología. Haber aportado a su conocimiento, agradecerle que me hayan invitado y como conclusión dejar que
El infarto de miocardio es un cuadro grave, tiene alta mortalidad, es muy prevalente, tanto en el mundo como en nuestro país, que el tratamiento es tiempo dependiente, que depende mucho del médico que lo atiende y lo diagnostica en el primer contacto médico, que la celeridad es importante y que se debe tener en claro y predeterminado qué es lo que hay que hacer. Primero, en 10 minutos tener el diagnóstico, el electro, saber si es con supra del nivel del ST, y si es así, llamar a hemodinamia. Si no es así, tratamiento médico y avisar a cardiología para definir una internación en unidad coronaria y la conducta a seguir de acuerdo a la evolución durante la internación. Saber que tengo diferentes tratamientos de reperfusión, que cuando dispongo de angioplastia primaria en urgencia, el mejor método para abrirlo al vaso responsable, pero si no cuento, también puedo usar trombolíticos, que los trombolíticos son más exitosos cuando el paciente está dentro de las primeras 3 horas de presentación del infarto. La presentación quiere decir de que inician los síntomas hasta que yo lo estoy diagnosticando al paciente. Si dispongo de trombolítico y tengo que hacerlo lo antes posible y dentro de los 30 minutos de decidir hacerlo, del diagnóstico del paciente, del ingreso al hospital, yo ya tengo que estar pasando el trombolítico, puede ser en bolo, como el Tecneplace, o puede ser el STK, o el Lactilice, lo que se disponga. Pero que en caso de que yo no tenga hemodinamia y sí tenga trombolítico, pero pueda derivarlo a un centro donde se haga una angioplastia, un stent directo, antes de los 120 minutos de que haya inicio el dolor del paciente, lo derivo. Pero en caso de que no sea así y decida hacer el trombolítico y el paciente reperfunde y abre su vaso, yo tengo que entre las primeras 24 horas ponerle un stent para que el vaso quede abierto y se perpetúe esa apertura. Y en caso de que no me vaya bien con el trombolítico y el paciente se complique porque no se abre el vaso, que eso lo voy a saber con los criterios de perfusión, que son básicamente que el dolor desaparece o que baja el electrocardiograma, o que al reperfundir ese miocardio isquémico haya una elevación enzimática. Si no pasa eso y el paciente no reperfunde en el CTK, inmediatamente lo tengo que derivar a un centro de complejidad y poner un stent. De nuevo, muchas gracias. Espero haber sido conciso y haber dejado en claro las diferentes conductas y cómo diagnosticar a un paciente. Gracias. Bueno, desde ya muchísimas gracias al doctor Pablo Pillín por la presentación. Antes de comenzar con las preguntas, con las dudas, con lo que sea, me gustaría dejar cosas en claro. La segunda parte de la clase fue todo lo que es el manejo bastante específico, reperfusión, farmacológica, instrumental. Esa parte nosotros por suerte contamos con un servicio de unidad coronaria y de hemodinamia y nosotros al cardiólogo, en este caso, en estas urgencias, lo vamos a tener a la par para decirnos todo lo que tenemos que hacer. No está mal saberlo, lo que más me importa es que nosotros sepamos lo básico. ¿Dónde es que nosotros aportamos lo más importante para el paciente en los primeros 10 minutos? Primero y principal, chicos, la clínica. Y segundo, la anamnesis. Muchas veces te llega un paciente con dolor de pecho que así que salen corriendo, qué presión tiene y se van a presentarle cardiología. El cardiólogo empieza, es tabaquista, es hipertenso, toma su medicación. La anamnesis y los factores de riesgo en estos casos son tan importantes como la clínica. Hemos tenido casos con dolores de pecho típicos, con electrocardiograma normal, con serología, con troponinas normales y que por sus factores de riesgo se quedaron internados en unidad coronaria para estudios. Entonces, primero que nada, seamos clínicos, seamos semiólogos y la urgencia es el electrocardiograma, donde nosotros aportamos la sobrevida del paciente es en avivarnos rápido y pedir rápido el electrocardiograma, diagnosticar precozmente el IAM para poder llamar al cardiólogo y que siga con su tratamiento específico. Otra cosa, hay dos tipos de síndrome coronario, para hacerlo más sencillo para lo que soy el médico generalista, el síndrome coronario que te va a llegar, aparte del ST, de todo el infarto, todo, el que te llega descompensado hemodinámicamente y el que te llega compensado. Yo necesito que entiendan que en los dos pacientes es importantísimo entregar antiagregantes plaquetarios,
y entregar todo el tratamiento. En los primeros minutos que el paciente, mientras le hago el electro, le doy una aspirina al paciente, obviamente después de preguntar que no tenga ningún factor de riesgo para sangrado. Es muy importante, yo me comprometo a que sé que han habido casos en los cuales no se encontró este kit en la farmacia de manera completa. Eso lo vamos a actualizar, pero necesito que esa sea la urgencia de ustedes, realizar un diagnóstico precoz, realizar el electro y dar la medicación vía oral. Mientras uno va haciendo eso, el otro va llamando al cardiólogo. Y por último, si el paciente lo permite, si el estado hemodinámico del paciente lo permite y no está hipotenso, chicos, pongan analgésicos. Por Dios, el dolor de pecho en el infarto agudo de miocardio es un dolor muy severo y al paciente necesitamos tranquilizarlo. Usen goteo de morfina, usen goteo de NTG. Por favor, sean precoces con eso siempre y cuando el estado hemodinámico del paciente lo permita. Ceci, vos que sos de la escuela clínica, algo. Rodrigo, Ay, doctora Carrizo, mil disculpas, chicos, estamos acá con la doctora María José Carrizo, cardióloga. Mil disculpas, doc. La verdad, escuchando de Pablo, bastante completo, pero lo que vos, lo que tiene que darle todo, principalmente la anamnesis. ¿Sí? Rodrigo, me parece que el teléfono no se escucha. ¿No me escuchan bien? Sí, pero se lo escucha feo porque no habla más. Sí. Si me escuchan. Ahí me escuchan mucho retorno. Sí, estamos muy bajito. A ver si tengo... Bien, no sé si mejor. María José, ¿tenés prendido dos micrófonos, un celular, una computadora o algo así? No, solamente celular. Ahí se te escucha bien. ¿Ahí está mejor? Ahí está bien. Bien. Bueno, lo que les decía, principalmente la sobre los factores del vasculares del paciente, eso por ahí nos va dando una idea de puede llegar a ser correcto o no. El decálogo del dolor, fundamental, sobre todo para presentarlo al paciente en coronaria. Y esperar el cardiograma para el cardiólogo conozca si el paciente puede estar inmediata, derivación, internación para estudio. ¿Sí? Y tenemos la idea de presentar nuestro cardiograma para que conozca cuál es lo normal y cuál es lo patológico. Bien, Doc, yo dos cositas. Primero, cuando hables trata de mantener la boca bien cerquita del micrófono. Eso, así se te escucha mejor. Sí. Ahí está perfecto. ¿Me escuchan mejor? Otra cosa que te quería preguntar, Doc, es ¿qué opinabas vos de la oxigenoterapia a alto flujo de manera precoz en un paciente que llega con dolor de pecho? Mientras vos mantengas la saturación mayor de 95, que es lo que necesita el paciente, está bien. Ya sea con una nasal o con una mascarilla. Todo va a depender del paciente. No todo paciente necesita, digamos, un oxígeno a alto flujo. Y otra cosa que diría es que también la analgesia podemos esperar a levantar el neurólogo del cardiólogo, sería mejor. Pero sí, después hay tratamiento para calmar el dolor. Bien, Doc. Bien, perfecto. El tema de la oxigenoterapia hay que ver bien, porque si son pacientes, por ejemplo, con EPOC, como veíamos el otro día, lo perjudicaría si le pones alto flujo. Tenés que tratar de mantener, como dice Marijo, una saturación de 95 o un poco menos, si es un EPOC, porque él está acostumbrado ya a saturaciones bajas.
Y si vos le pones muchísimo oxígeno, te va a hacer una descompensación respiratoria. Sí, exacto. Y un tema con los broncodilatadores en los EPOC. ¿Por la taquicardia que puede producir? Sí. Bueno, todo depende. Los pacientes a veces llegan con obstrucción respiratoria. Y si es necesario colocarle, sí, porque hay que mantenerlo oxigenado. Bien. Sí. Una cosa que yo te quería preguntar también, Doc, es, así como vos nos recomendás que entonces esperemos al cardiólogo que está cerquita para iniciar la analgesia, lo mismo debe ser con el temita de las 5.000 unidades de heparina, seguramente esperar al cardiólogo. Esperar al cardiólogo porque va a depender si el paciente entra en hemodinamia o no. Hay algunos hemodinamistas que prefieren no colocarle la heparina por la punta que se realiza para hacer el cateterismo. Y otros que prefieren que si es derivado, se puede hacer la heparina. Todo va a depender del paciente. Lo mismo la NTG. La NTG, si el paciente tiene un infarto de cara inferior, generalmente tiene compromiso del ventrículo derecho. Entonces, en ese caso, nosotros usamos NTG de inicio, salvo que sea para control de la presión arterial. El paciente está muy hipertenso. Pero si tiene compromiso del ventrículo derecho, el paciente suele hipotensarse. En algún momento compensar la hipotensión vaya al ventrículo derecho es difícil. Así que también la NTG podría esperar. Bien, Doc. Y en el caso de que el paciente entonces llegara con un infarto agudo de miocardio chocado, ya en ese caso priorizamos la dobutamina, priorizamos el shock ahí, como médico emergentólogo, digamos. El paciente llega, supongamos, hipotenso, no sabemos los antecedentes del paciente, y bueno, siempre se prefiere quizás un poco de iniciar volumen. También va a depender. Si es un infarto de ventrículo derecho, el infarto inferior, a veces hacemos volumen en el inicio, y después optamos por el inotrópico. Pero si es un infarto de ventrículo izquierdo, de cara anterolateral, quizás dopamina, y bueno, ingresar la hemodinámica. Sí. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna duda? ¿Algún aporte que quiera hacer alguien más? Recuerden que nosotros contamos con un sistema que articula segundo y tercer nivel con un sistema de de servicio de cardiología y reperfusión cardiovascular, y muchas veces nos van a llegar pacientes que ya llegan con el trombolítico puesto. Cuando pasa esto, el cardiólogo ya nos avisó previamente, ya nos va dando todas las indicaciones, pero recuerden que como centro de tercer nivel con hemodinamia, nosotros también vamos a recibir muchos pacientes trombolizados en segundo nivel que deberán continuar con su tratamiento en nuestro hospital, con el tratamiento específico. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, ningún aporte, nada más, ¿te parece bien, Ceci, doctora Coronel, doctora Carrizo, que pasemos a la segunda clase? Sí. Perfecto. Vamos a dar a continuación al segundo curso teórico práctico de emergencias. Gracias al Ministerio por la invitación. La temática a tratar será hipertensión arterial severa en guardia, protocolo de conducta y tratamiento. Yo soy la doctora María Esperanza de Aro, staff del Servicio de Cardiología de la Sala 7 del Hospital Padilla. Los objetivos de la charla de hoy serán acercar al personal del servicio de emergencias conceptos acerca de la hipertensión severa en guardia, cuyo manejo y evidencia es diferente al de la hipertensión arterial en el ámbito ambulatorio. Identificar los diferentes tipos de hipertensión arterial severa en guardia, actualizar el manejo terapéutico en la guardia, prevenir
la iatrogenia por tratamiento excesivo, muchas veces no fundamentado, y reforzar la educación y seguimiento post-alta de los pacientes. Vamos a hablar acerca de la epidemiología y la relevancia de esta patología. Como saben ustedes, la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo cardiovascular modificable. Tenemos una prevalencia mundial de un 25%, donde aproximadamente 1.300 millones de personas son hipertensas, pero solamente un 20% de estas logra tener un control adecuado. En la guardia es uno de los motivos más frecuentes de consulta. Existe un registro nacional de tensión arterial realizado en 2016, el RENATA, que nos dijo que la población argentina, el 36,3% es hipertensa, pero solo un 24,2% está controlado. Y sabemos que un 1 o un 2% de estos hipertensos presentará una elevación aguda de la presión arterial en algún momento de su vida. El término crisis hipertensiva es un término arraigado históricamente que lo utilizamos para englobar la emergencia hipertensiva, que es la suba brusca por arriba de 180 a 110 con un daño agudo de órgano blanco, y la urgencia hipertensiva, que en la urgencia hipertensiva, mal llamada urgencia, porque hay suba de la presión arterial, pero no hay daño orgánico blanco. Entonces, si bien hay que descender la presión, el enfoque conservador, ambulatorio, es más beneficioso en estos pacientes. En ambos casos, tanto en la emergencia como en la urgencia, mal llamada urgencia, el control a largo plazo es lo fundamental para evitar que estas consultas repetidas por guardia o emergencias hipertensivas recurrentes se repitan y mejore el pronóstico en general. El manejo correcto, identificando la situación clínica del paciente, evitará complicaciones neurológicas, cardíacas y renales, ya sea por la falta de tratamiento o por el sobretratamiento. Debajo de la diapositiva podemos ver en la gráfica un gráfico de tortas, que eso está sacado del estudio REACE, ¿sí? Es un estudio argentino que buscó registrar sobre todo por qué consultaban los pacientes hipertensos y qué características tenían, y vimos que el 86,2% de estos pacientes fueron consultas de hipertensión arterial severa en guardia, pero sin daño de órgano blanco, y solo el 13,8% constituyeron hipertensión arterial severa en guardia con daño de órgano blanco. Entonces, continuando con los objetivos de esta charla, vamos a avanzar con lo que es definición y clasificación. Vamos a definir hipertensión arterial severa sin daño de órgano blanco cuando existe una suba brusca de la presión arterial sistólica arriba o igual a 180 milímetros de mercurio, o una diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, sin daño orgánico agudo. En cambio, se constituirá una emergencia hipertensiva cuando la suba de presión arterial mayor o igual a 180 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio se presente con daño de órgano blanco o un empeoramiento de un daño crónico previo. Estas situaciones ya no son situaciones de hipertensión arterial que se puedan manejar en un servicio de guardias, por lo que son pacientes que deben ser derivados a unidades de cuidados intensivos o especializados para tratamiento parenteral y disminución inmediata pero cuidadosa de la presión arterial, hasta un 25% del valor máximo en la primera hora. Dentro de este cuadro de emergencia hipertensiva podemos enumerar el edema agudo de pulmón, la encefalopatía hipertensiva, la insuficiencia renal aguda, la disección aórtica, en cuyo caso es uno de los pocos casos donde la presión debe ser bajada rápidamente en los primeros 20 minutos, la hemorragia intracerebral,
la preeclampsia o eclampsia, la crisis de feocromocitoma y el síndrome coronario agudo. La elección de tipo de fármaco, la vía, la presión arterial objetivo y el plazo en el que se debe llegar a ella va a depender del órgano afectado. Y acá hay un mensaje clave que lo vamos a repetir en varios momentos de la charla. Acá la clave es tratar el cuadro clínico, no el número de presión arterial. Entonces, nos quedemos con dos conceptos. Por un lado, está la hipertensión severa en guardia, sin daño de órgano blanco, que es la que nosotros nos vamos a ocupar hoy en el servicio de emergencias. Y la emergencia hipertensiva, que es una hipertensión arterial severa con daño de órgano blanco, donde tendrá un tratamiento específico en unidad de cuidados intensivos, con tratamiento parenteral, disminución inmediata pero cuidadosa de la presión arterial. ¿Por qué? Porque lo importante es tratar, más allá de las cifras de presión arterial, la presencia o no de daño orgánico. Es decir, lo más importante, la clave acá es tratar el cuadro clínico. Entonces hablaremos de hipertensión arterial severa sin daño de órgano blanco cuando la presión arterial sistólica sea igual o mayor a 180 milímetros de mercurio o bien la presión arterial diastólica sea igual o mayor a 110 milímetros de mercurio y no se presente daño orgánico agudo. Esta entidad puede cursar muchas veces asintomática o bien presentar síntomas leves, como son cefalea, epistaxis, mareos, tinnitus y otros que no están en directa relación con la suba de presión. En este caso, el tratamiento recomendado son los antihipertensivos vía oral, que están destinados a reducir la presión arterial gradualmente en el lapso de 1 a 2 días. Realizar vigilancia clínica por pocas horas en la guardia médica y tener en cuenta que la disminución rápida puede derivar en un daño potencial debido al deterioro de la autorregulación del flujo coronario, cerebral y renal. Entonces, en este caso, en esta situación clínica, ¿cuál será el objetivo? Será reducir hasta el 20-25% del valor inicial de la presión arterial en las primeras 24-48 horas y no por debajo de los 160 milímetros de mercurio de sistólica o de los 100 milímetros de mercurio en la diastólica para preservar la autorregulación. El descenso ulterior debe ser lento, de manera ambulatoria, con indicación de control por consultorio externo en el lapso de 1 a 7 días, idealmente en las primeras 48 horas. ¿Cuál es la clave entonces? Tratar el cuadro clínico y no el número de presión, ¿sí? Por supuesto, el paciente se va a ir con pautas de alarma, con medidas higiénico-dietéticas a seguir y con alguna medicación hasta hacer su consulta. Y algo muy importante es recordar qué no debo hacer en hipertensión arterial severa sin daño de órgano blanco. Recordar los no, les dejo este cuadro. No utilizar medicación endovenosa ni sublingual, ya que puede implicar un descenso brusco de la presión arterial con una hipoperfusión secundaria de órganos nobles. No utilizar furosemida en caso de hipertensión arterial severa sin daño de órgano blanco. Recordemos que la furosemida en casos de hipertensión arterial severa solamente está indicada en una entidad como el edema agudo de pulmón, que como ya dijimos antes, tratamos el cuadro clínico. Y el edema agudo de pulmón hay sobrecarga hídrica, hay extravasación de líquido al espacio alveolar, entonces sería una de las pocas indicaciones de realizar furosemida. Y no sumar medicación cada 30 o 60 minutos sin respetar la biodisponibilidad de las drogas. Vamos a ver ahora cuál es la evaluación inicial del paciente con hipertensión arterial severa en guardia. Lo primero que hay que hacer es confirmar las cifras de hipertensión arterial severa.
recordando que el paciente debe tener al menos 5 minutos de reposo en un ambiente calmo. Es muy importante respetar las pautas para la toma correcta de presión arterial. Para ello, el paciente debe estar sentado con la espalda apoyada, pies apoyados en el suelo. Se recomienda tener la vejiga vacía y usar tensiómetros validados sobre el brazo desnudo, no sobre la ropa ni con ropa que comprima por arriba del manguito. Debe estar sin hablar y lo ideal es tomar con un tensiómetro oscilométrico validado, que ahí les queda el link en celeste donde pueden obtener los tensiómetros validados, donde el tensiómetro esté a la altura del manguito y a la altura del tórax en la ubicación cardíaca. Una vez confirmadas las cifras, es muy importante evaluar síntomas y signos de daño orgánico blanco. Para poder identificar si hay un daño orgánico blanco, se recomienda hacer 5 preguntas acerca de síntomas. Por ejemplo, ¿presenta dolor torácico? ¿Presenta falta de aire? ¿Presenta cefalea? ¿Tiene alteraciones visuales o algún otro signo neurológico o de foco? En un estudio retrospectivo, la ausencia de cualquiera de estos síntomas descartó la presencia de una emergencia hipertensiva con un valor predictivo negativo del 99%. Por el contrario, cuando se presentó alguno de estos síntomas, tuvo un valor predictivo positivo bajo, del 23%, porque la mayoría de las consultas por hipertensión arterial severa, como ya vimos, son sin daño de órgano blanco. Luego deberemos ahondar en los signos, ¿sí? En el examen físico. Por supuesto, realizar auscultación cardíaca, auscultación respiratoria, observar signos en la piel buscando una causa de hipertensión arterial secundaria, como por ejemplo estrías rojo-vinosas o manchas café con leche, y realizar un examen neurológico exhaustivo para ver si hubiera síntomas compatibles con hipertensión arterial con daño de órgano blanco. Una vez que realizamos la revisación o evaluación de signos y síntomas, debemos interrogar cuál es la medicación habitual y cómo se encuentra la adherencia respecto a eso, ya que la principal causa de hipertensión arterial severa en guardia es la mala adherencia al tratamiento o la falta de tratamiento. Y por otro lado, evaluar la presencia de fenómenos presores, o sea, si no estamos en contexto de un dolor agudo o si no estamos en contexto de una retención urinaria. Muchas veces hay pacientes, sobre todo pacientes masculinos, añosos, que tienen algún evento de prostatismo y en realidad consultan por hipertensión, pero están con retención urinaria hace rato por una prostatitis o un prostatismo. Si hay hipoxia, si hay fiebre, si hay alguna situación de estrés en particular, por ejemplo, después de un robo, después de un accidente, si no se debe a hipertensión arterial de guardapolvo blanco, ansiedad, pánico, uso de drogas ilícitas o el ejercicio intenso. Entonces, recordemos, es muy importante tomar la presión en los 2 brazos, optando por el de mayor valor, realizar y registrar 3 medidas separadas al menos por 1 minuto y promediar al menos las 2 últimas. Recordar que medir la presión arterial al paciente sentado en la camilla del consultorio no es la forma correcta de realizarlo. Este año, en 2025, la doctora María Priotti y su grupo de trabajo publicaron en la revista de la Federación Argentina de Cardiología, junto con cardiólogos tucumanos también, un protocolo de conducta y tratamiento acerca de la hipertensión arterial severa en guardia. Entonces, cuando nosotros tenemos una vez el diagnóstico de una presión arterial mayor a 180 o mayor a 110, como hablamos antes, tenemos que hacer la primera evaluación clínica, teniendo en cuenta la anamnesis, antecedentes del paciente, que lo llevó hasta esta situación, evaluar el tratamiento y la presencia o no
de fenómenos presores y realizar un buen examen físico. Si nosotros encontramos signos o síntomas de daño agudo orgánico blanco, pues ya estaremos en una situación clínica de emergencia hipertensiva, donde el descenso de la presión arterial se debe hacer con drogas endovenosas y el paciente debe ser dirigido a una unidad de cuidados intensivos o unidad coronaria para tratar el cuadro clínico, bajar la presión más o menos rápido, pero con mucho cuidado en las próximas horas, cuidando siempre el órgano dañado. En caso que en la evaluación clínica no encontremos signos o síntomas de daño agudo de órgano blanco, estaremos ante la presencia de una hipertensión arterial severa sin daño de órgano blanco, para lo cual está recomendado primero tener en cuenta un reposo de 30 a 60 minutos. Esto está probado, el reposo, como parte del tratamiento de la hipertensión arterial aguda. En el estudio REACE, que es este registro de hipertensión arterial en servicios de emergencias, se mostró que casi el 32% de los pacientes tuvo un descenso del 20 a 10 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y diastólica luego de hacer solamente 30 a 60 minutos de reposo. Es por eso que la primera indicación será llevarlo a un lugar tranquilo donde pueda hacer un reposo físico por lo menos de 30 minutos. Si luego de esto la presión arterial desciende por debajo de 180 a 110, con al menos una disminución de 20 a 10 milímetros de mercurio, podemos al paciente darle el alta con signos de alarma, educación acerca de medidas higiénico-dietéticas y, muy importante este dato, con la cita ya programada con el clínico o el cardiólogo en las próximas 24 horas. En caso que esta situación no suceda, vamos a ir a clasificar al paciente si es un paciente hipertenso previo medicado o no. Si el paciente era un hipertenso previo, lo que debemos hacer es ajustar o reiniciar el tratamiento suspendido. En caso que no sea un hipertenso previo, vamos a iniciar tratamiento antihipertensivo. En ambos casos, el tratamiento será vía oral. Puede ser de un IECA, de un ARA, de un bloqueante cálcico o un beta bloqueante. Como ustedes ven, ninguna de las drogas contempladas acá es un diurético, ya que per se una hipertensión arterial severa implica una hipoperfusión de algunos órganos y no queremos disminuir más todavía la perfusión de los mismos. Luego de administrar las drogas debemos dejar que actúen, ¿sí?, por lo menos 2 horas y realizaremos un nuevo control. Si la presión arterial está en el siguiente paso, menos de 180 a 110, logró descender por lo menos 20 milímetros de mercurio la sistólica y 10 la diastólica, vamos a ese paciente a darle el alta con medicación asegurada, educación, medidas higiénicos dietéticas e, insisto en esto, una cita programada por consultorio externo en las próximas 24 a 48 horas. En el caso que no haya sucedido este descenso, lo que vamos a hacer es asociar otro antihipertensivo teniendo en cuenta que tengo un mecanismo de acción distinto al que ya vimos. Vamos a esperar nuevamente que esta medicación actúe según su biodisponibilidad y mecanismo de acción y chequearemos luego de 2 horas al menos si disminuyó al menos 20 milímetros de mercurio la sistólica o 10 milímetros de mercurio la diastólica. Preferentemente no menos de 160-100 milímetros de mercurio. Una vez llegado a este objetivo, daremos entonces el alta del servicio de emergencias con la cita programada para la consulta por consultorio externo en 24 o 48 horas, asegurándonos la medicación, las medidas higiénico-dietéticas, las pautas de alarma y que no presenta daño orgánico blanco.
Entonces acá les dejo algunos consejos o recomendaciones para controlar la presión arterial que ustedes le pueden recomendar a su paciente cuando ya le den de alta del servicio de emergencias, pero como conducta general que nos quede claro que en una hipertensión arterial severa en guardia, sin daño de órgano blanco, primero nos tenemos que tomar 30 minutos de reposo y reevaluar. Reevaluar a la presión arterial antes de medicar. Evitar la medicación endovenosa si es que no hay daño de órgano blanco. Recordar que tenemos que evitar los descensos bruscos para evitar la hipoperfusión de órganos nobles. Y siempre tratar las causas del cuadro clínico más allá que el número y reforzar la medicación previa. Si hablamos de tratamiento farmacológico, bueno, en cuanto a hipertensión arterial severa en guardia sin daño de órgano blanco, vamos a repetir que la indicación son drogas de vía oral, donde tengan una vida media larga. Realmente el mejor fármaco será aquel que tengamos a mano en nuestra guardia, ¿sí? Será nuestro primer caballito de batalla. Tengamos en cuenta que no debe ser furosemida ni un diurético, ¿sí? Sino puede ser un ARA, un IECA, un bloqueante cálcico o un beta bloqueante. Acá les dejo algunas opciones en dosis y vía de administración: amlodipina, telmisartán, perindopril o algún IECA equivalente en enalapril o labetalol. En el cuadro ustedes pueden ver el mecanismo de acción, la dosis con la que van a poder empezar y la concentración plasmática máxima. Por lo que ustedes tendrán que tener en cuenta, por ejemplo, si acá les muestro el telmisartán, ustedes ven que la concentración empieza a la media hora, a la hora. Entonces es un paciente que luego de administrado lo podremos controlar después de la hora para ver si ya tenemos algún efecto. En cambio, con otras drogas tal vez tenemos que esperar un poco más. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tengamos en cuenta la biodisponibilidad de cada una de las drogas que utilicemos y no tomemos la presión cada media hora y mediquemos cada media hora. Según el estudio REACE, este estudio de relevamiento de hipertensión arterial severa en servicios de emergencias, comparando las diferentes drogas, tanto amlodipina como labetalol como perindopril, en las primeras 2 horas de administración, todas mostraron un descenso favorable de la presión arterial, con su mayoría, en este caso, labetalol, bueno, después perindopril y después amlodipina, pero la conclusión es que no hay diferencias significativas. Por tanto, utilicemos la droga que podamos tener a mano, siempre y cuando no sea primero un diurético. Resumiendo un poco el algoritmo de manejo clínico, una vez que diagnosticamos con certeza la cifra de presión arterial mayor a 180-110, debemos proporcionarle al paciente la posibilidad de hacer un reposo de al menos 30 minutos y reevaluar. ¿Presenta daño orgánico blanco agudo o no? En el caso que sí lo presente, bueno, pues estamos ante una emergencia hipertensiva, por lo que debemos iniciar fármacos endovenosos y buscar atención en cuidados críticos. En el caso que no tengamos daño agudo de órgano blanco, vamos a iniciar la medicación vía oral. Esta será reevaluada recién a la hora o 2 horas. Si logramos descender al menos 20 milímetros de mercurio en la sistólica o 10 milímetros de mercurio en la diastólica, vamos a darle un alta del servicio de emergencias, repitiendo con pautas de alarma, medidas higiénico-dietéticas, educación y medicación asegurada hasta su consulta por consultorio externo, que debe ser en las próximas 24 a 48 horas. ¿Cuáles serán entonces las metas de presión arterial en nuestro servicio de emergencias? No reducir más que el 20 al 25% del valor inicial. Evitar los descensos por debajo de 160, 100 para mantener así la regulación cerebral y renal. Una vez logrado el objetivo tensional, ¿cuáles son las condiciones para poder
derivar o dar el alta a mi paciente del servicio de emergencias, que la presión arterial esté controlada y que no haya efectos adversos, tener la cita para el control en 24 a 48 horas, hacer un refuerzo de las medidas higiénico-dietéticas y garantizar la continuidad del tratamiento farmacológico y no farmacológico de mi paciente. En cuanto a la educación y el autocuidado de mi paciente, debemos enfatizar al alta del servicio de emergencias en disminuir el consumo de sodios y ultraprocesados, así como evitar el alcohol y el tabaco, fomentar el ejercicio físico una vez controlada y tratada la presión arterial, y la importancia de que esto se trata de una patología crónica, frecuente y controlable con la medicación. Entonces, ¿cuáles son los errores frecuentes en el manejo de esta entidad y que tenemos que aprender? En la hipertensión arterial severa en guardia sin daño de órgano blanco, uno de los errores más frecuentes es el uso innecesario de medicación endovenosa, lo que nos llevará a tener un descenso brusco de la presión arterial con el riesgo de hipoperfusión de órganos nobles. Dar el alta del servicio de emergencias sin haber dado educación ni explicación acerca de la patología o sin haberle asegurado un turno, y falta de seguimiento ambulatorio. Como conclusiones y a modo de mensaje de esta charla, quiero que se lleven a su guardia que es más importante tratar al paciente que a la cifra de presión arterial. Darle importancia a priorizar el control clínico y a la seguridad del paciente. Reforzar la adherencia y continuidad del tratamiento, así como el cuidado. Y que menos intervencionismo es más educación y control. Muchas gracias por la atención. Acá en la diapositiva abajo les dejo mi mail por alguna consulta. Y se abre el momento a preguntas. Bueno, la verdad que es la clase de manejo de presión arterial más práctica que he visto en mi vida. Doc, ¿algún aporte que nos quieras hacer? Sí, hablando con la doctora de Aro hoy, bueno, le decía que sí, estaba bastante claro, despejaba muchas dudas que por ahí tienen en la guardia, que es fundamental siempre el interrogatorio del paciente y, como ella aclaraba, preguntar si hay una hipertensión arterial previa, qué tratamiento tiene el paciente, si ha discontinuado el tratamiento o si hay algo que pueda haber desencadenado que tengamos estas cifras arteriales en la guardia. Porque a veces puede ser un dolor de muela, algo muy intenso que el paciente no tolera, entonces no vamos a tratar la hipertensión de inicio, sino tratar el síntoma. O como también explicaba, daba ejemplos de retenciones urinarias, sobre todo en pacientes adultos mayores que a veces son muy lábiles a estas variaciones de presión arterial. Y bueno, y destacar a veces en los pacientes adultos jóvenes que pueden ser secundarias a alguna otra patología, por ejemplo la disección, pero ya en esos casos vamos a tener otros síntomas, digamos, otro motivo por el cual lo lleva a la guardia el paciente. Yo siempre les digo, tratemos en la guardia cuando yo los voy a revisar a veces a los pacientes, de tomarle en ambos miembros superiores la presión arterial y bueno, muchas veces eso incluso nos aporta si hay alguna diferencial o no para orientarnos a alguna patología o simplemente es una hipertensión arterial no controlada, y diferenciarlo de lo que es una emergencia hipertensiva. No sé si tienen alguna duda de los pacientes que generalmente llegan, ¿no? Hay mucha hipertensión no controlada en los pacientes y ese es uno de los motivos principales. El paciente no está bien controlado con la medicación, abandona la medicación o hay algún otro síntoma que lo lleva por hipertensión o le tomamos la presión y nos damos cuenta que está hipertenso. Yo una cosa te quería preguntar para confirmar de lo que saqué de esta clase. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos una crisis hipertensiva
una hipertensión severa sin signo de órgano blanco en un paciente asintomático o muy oligosintomático que no tenga factores de riesgo, a este paciente, aparte de hacerle manejo de presión arterial, y por ahí no haría falta, por ahí obligatoriamente hacerle un laboratorio a un paciente así. Bueno, a Más veces si sí. responde bien a la medicación. Ah, bien. Todo bien, depende, bien. todo depende del paciente. Hay veces que sí necesitamos hacerle un control de laboratorio porque hay algunos pacientes que pueden tener alguna alteración en el laboratorio básico, ya sea en el hemograma, en la función renal, que puede ser que sí necesitemos, no a todos, no a todos, pero al paciente que de inicio llega, no a todo el mundo le hacemos laboratorio. Hay pacientes que llegan porque se han tomado la presión en la casa, estaban hipertensos y acuden a la guardia. Y en ese caso, bueno, es una obligación nuestra buscar detalles como los antecedentes, como si viene tomando la medicación, si está incumpliendo el tratamiento higiénico dietético, que eso también es muy, muy frecuente. Lo vemos mucho nosotros los lunes en el consultorio, que los pacientes llegan hipertensos, porque el fin de semana se han atracado. O bueno, pero en esos casos siempre es como decía la doctora, reposar al paciente de 30 a 60 minutos si no tiene ningún tipo de síntoma, volver a controlarlo al paciente, porque a veces se asustan, llegan a la guardia y eso no es la cifra real. Y después, si es hipertenso, reforzar la medicación. Si no es hipertenso, explicarle que no se va a ir con 120-80 a la casa, que muy probablemente se vaya con cifras elevadas a la casa porque tenemos 24 horas para disminuir la presión si no tenemos daño de órgano blanco. Eso es importante, porque si no empiezan a tomarme la presión a la media hora, tomarme la presión a la hora, porque en lugar de bajarme me sube, y todas esas cosas que le generan más ansiedad que otra cosa. Bien, entonces importante remarcar de esto, entonces el chico, tranquilícenlo al paciente, que el paciente que quiere que le tomen la presión cada 15 minutos, no les digo, a ver, explíquenle, señor, el protocolo son 2 horas para darle efecto a la medicación, por ahí diciéndole 1, 2, 3 palabras, el paciente se queda tranquilo, entendiendo lo que estamos haciendo, la mayoría de los pacientes se quedan tranquilos. Sí, sí. María José, una pregunta. ¿Tienen Sí. algún protocolo como para que esos pacientes hipertensos o que están maltratados o mal controlados, que no tengan cardiólogo de cabecera, hay alguna forma que accedan a cardiología? ¿Hay alguna cosa instrumentada? O Rodrigo, vos sabés, desde la Que yo sepa, guardia no. hacia el... Que desde la guardia hacia No, el consultorio, yo creería que no, y eso sería bueno implementarlo, porque hay veces que el paciente que necesita, digamos, el control dentro de las 48 horas, por ahí es un Exacto. poco difícil que accedan al turno si no tienen obra social en el hospital. A veces nosotros lo vemos, por ahí le decimos, bueno, venga mañana por la unidad coronaria y lo controlamos ahí, pero lo correcto sería que accedan de alguna manera a un consultorio externo, que sea como de ¿Y demanda espontánea o algo así. tendría forma vos de protocolizarlo con la gente de cardio o gente de la UCO, como para ver cómo podemos hacer que otro de los objetivos de esto de las charlas estas, es eso también, como protocolizar para que el paciente, una vez evaluado por la guardia, tenga un seguimiento más precoz para que no vuelva al hospital, digamos, por algo peor, de nuevo hipertenso o descontrolado, algo por el estilo. sí, no, por el momento no está, no hay nada de esto. Sí, yo creo que de Ajá, todas estas capacitaciones y de la mejora en la relación que estamos teniendo con todos los servicios, podemos plantear en algún momento 3 consultorios, uno para respiratorio, para el síndrome bronquial obstructivo, otro para lo que es cardio y otro para lo que sea clínica médica de patologías agudas, infecciones urinarias para evaluación de respuesta a tratamiento antibiótico. Ya lo vamos a hablar con los jefes, con los especialistas y vamos a ver dale. qué podemos sacar de eso, por lo menos un Sí. preturno, algo para control de 48 horas. Sí, yo creo que esa idea estaría buena, porque más allá de que uno lo vea en la guardia, que lo ideal sería que todo paciente sea evaluado por el cardiólogo en la guardia, eh, por ahí para que le explique estas cosas,
y le dé la tranquilidad al paciente y bueno, y más o menos les dé algún tipo de herramienta. Si el paciente es un hipertenso tratado ya, cómo reforzar su medicación hasta que lo vea en los próximos días al médico, o si es un paciente nuevo, con una hipertensión arterial nueva, quizás darle una dosis diaria de algún medicamento de inicio, como es lo que hacemos en el consultorio, y el control en los próximos días. Eso sería ideal. Bien. Bien, bien. Recuerden, chicos, que en la guardia tenemos telmisartán, 40 miligramos, amlodipina de 5 y de 10 miligramos, no falta nunca. Hay veces que no está a mano, en ese caso hablan con el jefe de guardia, conmigo, con Cecilia, con Lucas y la conseguimos. ¿Ah? Y lo que dice la doctora, algo muy importante para que el paciente no vuelva cada 48 horas, aparte de los controles por ambulatorio, medidas básicas. A ese paciente hay que decirle que deje la sal. Yéndose del hospital le tenemos que decir mínimamente que abandone el consumo de sal. Por ahí con eso nomás logramos un Sí, cambio bastante sí, significativo. eso sí puede ser importante, darle algunas pautas higiénico-dietéticas, que se hidrate, que, bueno, que evite todo lo que sea chatarra en los próximos días hasta que lo vea el médico. Tomar la medicación, y si le podemos dar una dosis mínima hasta que lo vea el médico también sería ideal si el paciente es nuevo, y si es crónico reforzar la medicación. Por ahí también con unos pedidos de estudio, yo a veces cuando los veo los mando con un ecodoppler si no lo tienen hace mucho tiempo. Y bueno, y otra cosa a remarcar, muchas veces los pacientes se medican con dipirona, pero en realidad por la cefalea que les genera hipertensión y no porque la dipirona les baje la presión, ¿no? Sino Bien. porque les calma el síntoma. Entonces hay veces que eso también hay que ver, ¿no? Que no todos los pacientes sí o sí requieren esa famosa dipirona. Y bueno, y lo que yo siempre les digo por ahí cuando los chicos van a hacer consultas a la UCO es que no se utilice ningún diurético por el riesgo que tiene de producir un problema renal. Si lo desconoce, o agravando uno o produciendo uno nuevo. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Chicos, ¿alguna duda que alguno tenga? Bueno, desde ya te quiero agradecer infinitamente, doctora, por aclararnos todas nuestras dudas, por estar acá No, con de nada. nosotros. Un Agradecer a la gusto. gente de la UCO, al doctor Pillín, a nuestro jefe Sinelli, que siempre están para las urgencias, y a todo el servicio de cardiología por capacitarnos, como siempre. Agradecer nuevamente al doctor Betutado por su clase de stroke hemorrágico. Y por último, chicos, agradecerles a ustedes por entregar su tiempo, por estar acá, por la predisposición que tienen con el Exactamente. servicio. Y nada, agradecerle a la doctora Coronel, a la doctora Ceci Teruel y a Lucas Navarro, que sin ellos no hubiera sido nada de esto posible. No sé si quieres decir algo más, doctora, o cierro. Yo les agradezco mucho que me hagan participar porque esto me encanta a mí. Así que, bueno, le agradezco a Mirta que me busca, así que sí, cuando quieran, no hay problema. Ay, y una cosa más, chicos, la parte práctica de este módulo en el mes de noviembre va a incluir todo lo que es interpretación y lectura de electrocardiogramas, que tanto nos está faltando. Y nos vamos Así a que ver. nada, sí, 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 también gracias Vale. a la doctora Carrizo, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctora, gracias a todos por estar acá. Así que buena guardia para los Felicitaciones. que siguen en el hospital. Gracias a todos.